buenas tardes. Pues estamos aquí nuevamente en su programa Enfoque. eh, Hablemos de psicología. Y en esta ocasión voy a hablar de un tema que se llama aprender a aprender. Pero no antes que eso, pues agradecer aquí al espacio que nos presta Notiatos, a José Luis González, que ahorita en este momento pues se encuentra intervenido y que para lo cual pedimos sus oraciones si es posible y pues desearle mis mejores deseos y su pronta recuperación. Y sobre todo también aquí en cabina a Irving y Alejandra para que sigamos en este espacio. Y bueno, el programa o el proyecto que quiero, digo, no más bien el tema que vamos a hablar hoy de aprender a aprender, eh, es ya está muy conocido en la actualidad, pero es bueno utilizarlo de maneras adecuadas para que nosotros podamos diseñar o aterrizar información adecuada. Ya las semanas pasadas estuve hablando sobre pensamiento crítico, que ahí hablamos de algunas formas de llevar el pensamiento crítico hacia adelante. Ahora vamos a hablar de lo que es aprender a aprender. Y aquí nos dice, de inicio, nos menciona Martín y A. Moreno, que aprender a aprender se debería de poner técnicamente como si fuera una actividad cognoscitiva, de la metacognición, en relación a esta parte que tenemos que ir más profunda. Cuando cualquier palabra lleva meta antes es ir más allá. Entonces, la cognición son estos procesos que tenemos en nuestra cabeza y que de alguna manera son los que nos van dando la luz de todo lo que sucede aquí en nuestro espacio, en nuestro mundo, la percepción, la memoria, la imaginación, el pensamiento, el lenguaje. Y bueno, aquí él dice que debería de ser metido como tal por la importancia que tiene. Y bueno, aquí es la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje. Y dice, organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información individual o grupal. También aquí nos señala mucho de lo que es el proceso de aprender a aprender, nos dice que es la conciencia de las necesidades y de los procesos propios de aprendizaje para aprender nosotros a identificarlos y poder disponer de ellos, ¿no? Y así sucesivamente aterrizar en las habilidades para poder nosotros superar los obstáculos. De otra manera también nos dice que es como comprometernos al propio aprendizaje en relación a las experiencias vitales anteriores, que son las que nosotros ya tenemos acá manejadas o conocidas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, vamos a... ¿me pones la segunda diapositiva, por favor? Dice que de alguna manera aquí él dice que aprender a aprender significa que una persona es consciente de la complejidad de lo que es el aprender. Dice que es también analizar lo que aprende. También dice que es el proceso con el que se logra ir aprendiendo, el que es el conocimiento que nos ayuda a regular los procesos en tres fases, lo que viene siendo la planeación, la supervisión y la evaluación. Entonces, aquí como ven, el proceso de aprender a aprender
no es nomás mencionarlo y creerlo, sino que es llevar una planificación que tiene que ver con las metas y luego también tiene que ver con la supervisión que es ver lo del camino que estamos tomando y pues la evaluación, que ya tendríamos que reflexionar sobre lo que estamos queriendo y los valores como resultados finales. Pero bueno, aquí la cuestión es que ya vamos a ir tratando de ir viendo. El día de hoy yo también quisiera un poco aterrizar esto del aprender a aprender de una manera, ¿cómo les podría decir? Eh, en un tema que a mí en lo personal considero que ya deberíamos de ir hablando en relación a lo que viene siendo todas esas, o toda esa teoría o ideología, más bien dicho, de género, en lo que yo ya lo he dicho y lo he estado mencionando, en relación que ahí en la ideología de género, lo que están haciendo es tirar a la basura muchísima información que ya la teníamos bien estructurada, sobre todo en relación a las enfermedades mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo puedo yo utilizar el proceso de aprender a aprender en base a esta información de la ideología de género. Bueno, la cuestión es que ya hay información que está dada para entender lo que es la salud mental, para entender lo que es un trastorno mental, lo que son las patologías, lo que nos lleva a tener determinadas características. ¿Cómo puedo utilizar este proceso para entenderlo? Pues en base a lo que estamos viviendo. Si en realidad fuera algo sano, no vamos a hablar de bueno y malo. La psicología tenemos que aterrizarla siempre en relación a lo sano y a lo enfermo. Si yo, con la aceptación de cualquier tontería llamada ideología de género, donde una persona decide creer que es un animal, vamos a ponerle a lo mejor un gato, que creen que son gatos y ellos quieren actuar como gatos, o voy a poner otro ejemplo más absurdo, incluso dotado de la estupidez, donde una persona, un hombre, creo que es alemán, tiene 60 y tantos años y dicen que él era mecánico automotriz y vivía su vida casado con hijos y de repente empieza a empezar a actuar como si fuera mujer. Bueno, ya es un punto. Después, no obstante de que se empieza a sentir como si fuera mujer, dicen que empieza a actuar como si fuera una mujer de 5 años. O sea, ¿a dónde vamos? Y tercero, agarrándose de lo absurdo, incluso se hablaba de que estaba buscando quién lo adopte, porque es una niña de 5 años. Y espero yo equivocarme porque en una de las informaciones que escuché es que creo que alguien tuvo esa grandísima capacidad de apoyo que le dio por querer adoptar y teniendo hijos, o en ese caso decían que una hija, que más o menos andaba rondando en la edad que se supone que tenía la persona esta. ¿Cómo puede uno aplicar el pensamiento de aprender a aprender en esta estupidez, en esto absurdo, en esto que ya tenemos que hacer algo y hablarlo? Que empezaron por lo más común, a lo mejor por la homosexualidad, deja de ser un trastorno. ¿Por qué deja de ser un trastorno? Porque los sistemas de evaluación de lo que viene siendo la base de la psicología o de la psiquiatría también, que está en un compendio que se llama DSM-5 en la actualidad, hay muchas personas que tienen
esa formación o ese carácter o ese género, como le quieren decir, que viene siendo la homosexualidad. Entonces entran a votación y como ellos lo son, entonces se va quitando. Ahora, por algo se va empezando, ¿no? Se empieza por aquí, se empieza por acá, se empieza por otros lados. ¿Qué tiene que ver el aprender a aprender? Pues que el aprendizaje que ya teníamos, la información que nosotros ya teníamos, no la podemos echar a la basura. Tenemos que entender que está fundamentada en algo, que tenemos que estructurarla de esa manera, que no es basura y que ahorita porque se le ocurre a algunas personas con cuestiones económicas fuertes en el apoyo, como las feministas también, que de alguna manera yo estoy a favor de que haya el apoyo real a las mujeres para que no sean violentadas, acosadas, agredidas, ni laboralmente ni familiarmente. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Que no veamos algo tan normal como una violencia intrafamiliar. En eso estoy de acuerdo y que haya la información. Pero, entonces, las feministas están yendo a otra situación donde se sienten con el poder para destruir nuestro patrimonio y más. Si se fijan, estoy hablando de varios puntos en relación a lo que es la ideología de género. Entonces entra aquí otra parte, porque tenemos que saber, tenemos que informarnos. Vamos a hablar de los transexuales. Las estadísticas en Estados Unidos arrojan que más del 60% de los transexuales, de los que ya se operaron, se suicidan. Entonces, ¿cuál es la alerta? Que estén fomentando que llegue la gente a eso para que se suicide. Claro que sí. Hablaban del aborto como un medio de sanidad. Antes nos hablaban y nos decían, crecimos con que la familia pequeña vive mejor. Hasta cierto punto les funcionó. No obstante en eso, después empiezan a abrir todas estas situaciones de ideología para que la gente no tenga hijos. Pero ¿qué pasó con los homosexuales que quisieron vivir a la casita feliz, a la familia, tener sus propios hijos y no les funcionó? Entonces ahora en la actualidad están apoyando todas estas aberraciones que a la persona está creciendo, está mal informada y que, claro, a lo mejor uno o dos ahí están, pero el otro 60% de la población, y esto lo arroja en Estados Unidos, que el 60% de los transexuales se están suicidando. Y de alguna manera también nos dicen que esto ya se está haciendo en los adolescentes. ¿Por qué? Porque son libres, mi cuerpo es mi cuerpo. Entonces, se habla de un país europeo donde esta estadística ya se está arrojando en los adolescentes. Entonces, ¿a quién le conviene eso? ¿A quién le conviene? Vamos a ser honestos, a las farmacéuticas. Entonces tenemos que aprender por qué las farmacéuticas van a apoyar esto. Aquí en México, a pesar de lo que creemos del aborto, infórmense cuántos lugares hay. Si alguien conoce a lo mejor lo que es un Kentucky, un McDonald's, pues imagínense que hay más instituciones para el aborto aquí en México que estas tiendas. Pero ¿a quién le conviene nuevamente? ¿Quiénes son los que le sacan provecho? En relación al aborto, saben que todo lo que le sacan a la mujer, que para ellos no es un niño, no es una persona, le sacan provecho. Lo venden, lo reutilizan, por eso lo hacen. Segundo, los medicamentos en los transexuales. ¿Quién les dice a ellos que si se operan o algo, no van a tener que tomar medicamentos de por vida?
Entonces, el aprender a aprender es utilizar nuestros recursos, es ver la información, es entender las estadísticas, es ver las realidades, que lo único que aterrizamos aquí es que la gente, sobre todo de las farmacéuticas, porque incluso hace poco hablaban de que ya querían hacer una modificación de lo que es el COVID para seguir vendiendo, porque duraron 2 o 3 años donde toda la gente no hacíamos más que consumir en cuestiones de sanidad. Todo tiene que ver con las mismas cosas, claro que sí. El dinero lo van a manejar con las feministas de una manera para que promuevan algo, con los aborteros, con las cuestiones de identidad sexual, donde puede ser un perro, una montaña, un árbol. Entonces todo el aprendizaje que ya tenemos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve toda esta información tan hermosa y tan rica que tenemos para tratar de entendernos a nosotros? ¿A quién le han dicho que vamos a pensar hablando de la homosexualidad, que yo no puedo decir que estoy en contra o a favor de que lo hay, vamos a entenderlo? Pero sí sabían que un homosexual, hombre o mujer, se enamora de lo que viene siendo su mismo sexo, pero en el ámbito heterosexual. O sea, hace que si un hombre se hace homosexual o se identifica como homosexual o como le quieran llamar, de género, como le quieran decir, se va a enamorar técnicamente de un heterosexual que se ve en esa parte, o sea, masculina o femenina, que claro, al final de cuentas terminan cediendo ante otro homosexual, que el promedio de parejas que tiene un homosexual es de 60 parejas sexuales en promedio en el transcurso de su vida. Y no estoy hablando de noviazgos, estoy hablando de parejas. Pero en la actualidad ya a algunos les da por jugar a la mamá y al papá, a las dos mamás. Entonces, ahí siguen atacando otros aspectos. ¿Quiénes? ¿A quiénes les conviene? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué vamos a hacer? Hay que recurrir al aprendizaje que ya existe. Hay que planificar, hay que entender que si yo a mi hijo le permito lo que él quiera, a lo mejor lo estoy condenando a ser infeliz. Tengo que programarle objetivos alcanzables. Tengo que ayudarle a que tenga una identidad personal. Que claro, el hijo va a decidir y tiene derecho a elegir lo que él quiera. Al final de cuentas no podemos decir más que eso, pero sí tenemos que ir aterrizando y entender las realidades, donde se habla de cantidades exageradas de las cosas, donde no es cierto. Si le regresamos un ejemplo, cambiando un poquito de tema, a la violencia aquí en México, creo que sí hay demasiada violencia. Creo que somos un país un narcopaís, que nuestras autoridades no solamente han ignorado, sino que a lo mejor lo han permitido y les está haciendo funcional. Entonces, esta situación nosotros, si no hacemos nada y no vemos, nos va a rebasar. Eso está pasando, pero a lo que yo voy, creo que hay más gente que queremos ser libres, ser sanos, queremos algo bueno y bonito para nuestras vidas, que no queremos tanta basura. Creo que somos más, pero no estamos haciendo nada. ¿Qué es el aprender a aprender? Es eso, es buscar en nuestros entornos, es darnos cuenta de la belleza y la riqueza que tenemos ya y utilizarla por medio de la memoria, de la observación, que entra dentro de esas mismas técnicas del aprendizaje para nosotros poder hacer y lograr algo. Y de alguna manera, pues aquí vamos a hablar rápidamente de 6 simples pasos para que nosotros podamos llegar al proceso de aprender a aprender y utilizarlo en lo que nosotros queramos. El primero viene siendo la planificación, el segundo tiene que ver con lo que son
técnicas de aprendizaje, entre ellas entra la observación, la memorización y más. También tiene que ver con la colaboración. Tenemos que estar checando nuestros errores y los de los demás, si nos está funcionando algo o no nos está funcionando. Y así, esto es lo que tenemos que ir viendo, el aprendizaje significativo. O sea, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago hacia mí y donde quede ya de una manera más significativa y que sea algo real? Y bueno, evaluar lo aprendido, como siempre la evaluación debe de ser. Y es lo que nos está faltando. No evaluamos, no nos damos cuenta de que a lo mejor la situación está empeorando, de que yo no voy a criticar algo de lo que no estoy de acuerdo, pero sí tengo que señalarlo. ¿Por qué? Porque esa persona que sigue ese camino va tal vez en algún momento estar impedido para algunas cosas. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué les estamos permitiendo y que les estamos generando un daño a largo plazo? Y bueno, también aquí nos habla de lo que viene siendo. Pones la siguiente plantilla, por favor. Dice que lo que viene siendo el aprendizaje nos permite adquirir conocimientos duraderos, significativos y transferibles, que tienen que ver con la referencia de nuestro desarrollo y de nuestras capacidades y los procesos de aprendizaje. También tiene que ver con el adquirir un compromiso, un conocimiento a raíz de las experiencias y de diferentes contextos. Y bueno, si se fijan ahí, aterrizan esto que les estoy diciendo. Se nos hace fácil ir entrando en un mundo tan absurdo, porque estamos hablando de una vida real. Estamos hablando de que la identidad y la personalidad del ser humano es fundamental. O sea, no es un juego. Nuestro primer vínculo de identidad pues, tiene que ver con nuestro padre y con nuestra madre. Si yo, en lo personal, tengo una hija homosexual, ahí lo que quiere decir es que la hija se identificó conmigo, que algo le faltó a la mamá para que la hija quiera ser como ella. Eso tiene que ver, la identidad tiene que ver. Claro, en lo personal como hombre, tal vez yo, si es mi hija, yo quisiera que ella fuera pues, femenina y todo ese tipo de cosas. Pero a pesar de que conozcamos y queramos entendernos, si no profundizamos a nuestros orígenes, a nuestro pasado, si nada más nos queremos solapar o nada más nos queremos poner a escuchar lo que nosotros queremos, entonces no vamos a llegar a nada. Y peor, si tenemos a la mejor misma mamá que también ya es actuado de homosexual o que con tal de no ver sus propios problemas personales, trata de vomitar toda su situación en los hijos o nos hacemos de la vista gorda. Y esto me lleva a una situación, a nuestros padres. Claro que había muchos errores, siempre los va a haber, a pesar de que hay escuela para padres. No hay nada, no hay una receta, nadie nos enseña todo, pero tenemos que velar por las necesidades reales. Aprender es hacer esa parte también crítica de lo que está aquí o lo que está allá, si realmente me está funcionando, o le está funcionando a mi hijo, o le está funcionando a mi entorno, a mi manera de aprender, a mi manera de ver las cosas. El aprender a aprender también tiene mucho que ver con el hecho de que a veces estamos guiando por un camino y que en algún momento dado se nos cambia. Un ejemplo, aquí en Lagos de Moreno lo hemos vivido como cuando han cambiado la circulación de una calle, que duramos décadas a lo mejor con la circulación de una manera y de repente la cambiaron.
y luego llega otro presidente y luego la cambia. Eso yo no sé si le suena parecido. Llega un gobierno y se pone rojo, llega un gobierno y se pone anaranjado, llega un gobierno y se pone azul. O sea, los gobiernos no les pertenecen a ellos. Debería de haber una ley, ahí sí, para estructurar un color a lo mejor de lo que es las instituciones, no sé, donde todo eso, a lo mejor, ahorita como ejemplo nos sirve para cómo tenemos que reaprender. Estamos acostumbrados a una cosa y ya no la cambiaron. La vida sí nos va a dar muchas cosas, nos va a poner en situaciones donde yo estaba tan acostumbrado a algo y ya después tengo que caminar para otro lado, tengo que volver a reaprender, tengo que decirme, esto ya no es válido, tengo que decir, este conocimiento no me funciona y tengo que seguir hacia adelante. Y bueno, aquí está esta situación. Ahorita vamos a hablar de 4 pilares que nos dicen de lo que viene siendo para aprender a aprender. Como ven, dice, el primero es conocer, aprender a conocer. Dice, no solo transmitir conocimiento, no solo memorizar. Dice, hay que enseñar a aprender, enseñar a construir conocimientos. El segundo nos dice aprender a hacer. Dice, no es suficiente los conocimientos técnicos, es poner en práctica. Dice, es generar innovaciones o personas que sean más innovadoras y prácticas, que se relacionen con un compromiso al trabajo. Y bueno, y nos habla también de aprender a hacer, que viene siendo integrar. Hay que integrar, hay que buscar saberes, perspectivas, valores, enseñar a ser, a forjar la identidad en base a valores. Que esta es una de las situaciones que a mí es de lo que yo ahorita, por esto decidí hablar de la cuestión de lo del género. ¿Qué valores nos da eso? O sea, no tiene fundamentos porque es una ideología. Para empezar hay que entender qué significa ideología. Entonces, dice también es aprender a convivir. Hay que enseñar a que conviva la gente, a que se integre. ¿Qué nos enseña esa ideología? ¿Realmente qué nos arroja de valores? ¿Qué nos va a decir las generaciones dentro de 70 años, de 100 años, donde estamos dejando un caos en el aspecto de que vamos a dejar a gatos, perros, vacas, no sé qué tantas tonterías, cuando la persona lo que tiene que buscar en esencia en sí mismo es cómo pienso, cómo percibo, cómo quiero hacer, fomentar un futuro, que claro, podemos ir en contra de 1000 cosas, pero eso no nos dice que tenemos que pelear con las diferencias, que claro, que hay violencia, que hay desigualdad, pero eso no nos dice que nosotros tenemos que generar también otra. Entonces, aquí la situación, si se fijan, por esto decidí hablar de esto de aprender a aprender, porque se supone que ya tenemos algo. O sea, no podemos echar a la basura cientos de años de información con muchos errores que hay que ciertamente eliminarlos. Hay que mejorar situaciones, los derechos, los valores, los principios, todo eso que ya está fundamentado, la moral, la ética, y también ir eliminando lo que viene siendo la violencia y más. Pero aquí me lleva a esa parte, ¿no? Hablando de la estupidez, ¿no? Dicen que en qué se diferencia un viejo rabo verde de un sugar daddy. ¿Cuál es la diferencia de un viejo rabo verde a un sugar daddy? Pues que uno tiene dinero y el otro no. O sea que es más fácil prostituirte con alguien que tiene dinero, que permitas que posen sobre ti una mirada de alguien que no tiene dinero. Esa es la diferencia, el dinero.
hace tiempo también, cuando empezaron todas estas grupos de personas que empezaban a ir a Estados Unidos desde el sur, que decían que cuál es el problema de esas caravanas de personas que estaban yendo hacia el sur. Igualmente, el dinero, si se ponen a hacer la lógica, el país más visitado del mundo es Francia. Y yo no dudo que el que le siga esté entre Estados Unidos y se supone que también está España. Pero si llegas con dinero, ¿hay problema? Claro que no. La cuestión es que hay que ser críticos, regresando a los temas anteriores, y hay que aprender de lo que hay que ser conscientes de estas realidades que existen. Y bueno, ahorita voy a hablar de unos factores fundamentales para lo que viene siendo lo que es el aprender a aprender. El primero nos dice que es la motivación, estar motivados. Si quieres aprender a aprender, tienes que estar motivado. Ya lo decíamos que tienes que tener un objetivo y también tiene que ver con la fuerza de voluntad. Dice que también tiene que ver con la experiencia, esto tiene que ver con lo que ya sabemos, con técnicas básicas de lo que ya es, técnicas conceptuales, técnicas de repetición, técnicas de compromiso, de comprensión y de exploración, que esto tiene que ver con leer o releer lo que ya teníamos, tiene que ver también con lo que viene siendo nuestro vocabulario, con hacer experimentos en la vida diaria, y bueno, y luego ya después estamos hablando de lo que es la inteligencia y los conocimientos previos, que, bueno, ya aquí ya lo dice, ¿no? Lo relacionado a la experiencia, que tiene que ver con la capacidad de aprender, de construir nuevos aprendizajes y conocimientos. Y luego también tiene que ver mucho esto de la inteligencia y el conocimiento con la madurez psicológica, la actitud activa. Y luego ya entraríamos a lo que es el autoconocimiento, donde tenemos que conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Hay que saber ver qué está más allá de esos factores. Y luego habla del compromiso y de la responsabilidad, que tiene que ver con nosotros, ser constantes, ser competentes, estar buscando una competencia de encontrar algo, no competencia de luchar contra alguien, sino de competencia de esta capacidad de que tengo que hacer las cosas. Y, y el compromiso y la responsabilidad, bueno, ahí está. Y luego transformación del conocimiento propio. Aquí tiene que ver con esa información que hay ahí por fuera. ¿Qué realmente de esa información que hay por fuera en el internet y todo me sirve y me va a ayudar? La cuestión es que, hablando nuevamente y aterrizando en la ideología de género, no nos arroja nada positivo. Está siendo manejada por intereses económicos. Le conviene más tener a la gente ignorante, aferradas en su capullito, peleando por cosas absurdas que no te van a dejar nada. A lo mejor sí a algunas personas, ¿no? Entonces, la situación es que aprender a aprender es irte hacia atrás a todo ese conocimiento que tienes, esa información que ya tenemos y hacerla válida, hacerla mejor, tener objetivos. Pero, ¿cómo vas a tener un objetivo si lo único que tú quieres es que la gente te reconozca? En muchas ocasiones yo lo digo y lo sostengo, hablando vamos a hablar del aborto de una manera. El problema es que yo siempre he dicho, alguien que va a matar a su hijo, porque eso es el aborto, lo va a hacer. Aquí en China lo va a hacer. O sea, quien va a asesinar a su hijo, lo va a hacer. Que quede claro. Esa es la número uno. Número dos, las leyes ya lo están avalando. ¿Pero por qué les conviene? Porque ya dijimos que hay muchos centros o lugares aborteros, incluso aquí en México, un país tan católico, tan fundamentado en los valores de la vida y del amor, se supone. Entonces, hay intereses económicos. Entonces, ya están los dos puntos. Ah,
El gobierno lo va a avalar. Claro que sí, porque tiene que complacer a los del dinero. Y ya lo ponen como tal. No, llega tanta la estupidez que no, que quieren que yo lo avale, que tú lo avales. O sea, a la que va a matar a su hijo lo va a matar. Pero no obstante que ya tiene donde el gobierno lo acepta, quiere que tú y yo le digamos, bravo, haz lo que tú quieres, tú estás bien. A eso es a lo que estamos llegando. Entonces vuelvo a repetir, que lo va a matar a su hijo, lo va a matar. Que se quede con eso, que se vaya a lo oscuro o a lo iluminado y que lo haga. Los demás no tenemos por qué ser parte de esto. Y bueno, aprender a aprender es tener esa capacidad de reflexión, de no ser tan estúpidos de creer que lo que viene en el vientre de una mujer no es un hijo, que una identidad de género que no nos lleva a nada ni nos dice nada, que nada más distorsiona todo, no puede ser el centro de nuestra vida y de nuestra guía. Pero bueno, aquí estamos, esta información ahí está. No me queda más que despedirme, agradecer a las personas que están aquí con nosotros y nuevamente, para cerrar, agradezco al espacio que me da aquí Notialtos. Nuevamente mando un saludo a Luis, que se recupere. Eh, un agradecimiento a Irving y a Alejandra, que están al pie del cañón siempre. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.